Gracias. Entonces les decía, hermanos, les decía que aproximadamente un siglo después, en el siglo XVI, comienza el tema de la reforma. Un siglo después, siglo XVII, vamos a ver que entonces comienza esto de los reformados y la teología de la reforma. Entonces nosotros tenemos, en la actualidad tenemos representantes de la Reforma y a los hermanos reformados. De hecho, en Estados Unidos hay algunos hermanos bautistas que son o adhieren a esta teología de la Reforma. Y entonces, si encontramos a este autor que es Sproul, que como yo les dije, falleció en el año 2017. Este hombre es un maestro y uno de los teólogos de la Reforma. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que él va a decir acerca de por qué esta teología de los pactos? ¿Por qué esta teología de los pactos? Y como alguien la vez pasada me preguntó, esta teología de los pactos no tiene nada que ver con lo que hoy algunas pseudo evangélicos, pseudos cristianos hablan acerca de que nosotros tenemos que pactar con el Señor. Eso es una mentira del diablo, una enseñanza que no sé de dónde salió, no tiene nada que ver con la iglesia evangélica y más bien tiene que ver con este evangelio de la prosperidad y con algunas personas que quieran enriquecerse con la lana de las ovejas, ¿no? Entonces proponen pactos y estos pactos ¿en qué consisten? Casi siempre los pactos consisten en entregar dinero, ¿no? Porque a cambio, si entregan dinero en fe, a cambio van a recibir más dinero. Entonces, no tiene nada que ver. Dicho esto, les quiero contar a ustedes que ¿de dónde viene? ¿Qué dice Sproul? ¿Qué va a decir en su libro él? ¿Qué va a contar? Bueno, él va a decir, va a empezar a explicarnos el origen de la palabra pactos. Pacto. Entonces él va a decir que hay una palabra específica para pacto en hebreo y que hay otra palabra específica para pacto en griego. Yo acá anoté, y yo no sé, hermanos, yo creo que ustedes, antes de estar acá en esta reunión, estuve escribiendo, y no sé si ustedes lo alcanzan a ver o hay demasiada luz, demasiado reflejo, y no sé si lo ven. Pero el pacto, la palabra pacto, en hebreo se escribe berit. ¿Cómo está? B larga, E, R, I, Y, T, H. B larga, E, R, I, Y, T, H. Y esa palabra berit quiere decir pacto en hebreo. Pero hay otra palabra similar que es en griego y es diateque. ¿Cómo se escribe esta palabra en griego? Bueno, la D, la I, la A, la T, la H, la E, la K y la E. Diateque. Entonces, ambas palabras, ¿por qué es necesario que nosotros recurramos a la palabra en hebreo y también por qué es necesario que recurramos a la palabra en griego? Porque ustedes saben que todo el Antiguo Testamento, más o menos 250 años de la era cristiana, todo el Antiguo Testamento se pasó a una versión en griego que se llamó la Septuaginta. Todo el Antiguo Testamento que hasta ese momento estaba escrito, todo se pasó se pasó al griego y esa versión se llamó Septuaginta.
Y bueno, ¿quiénes fueron la Septuaginta? ¿Y por qué el nombre de Septuaginta? Y bueno, porque 70, esta Septuaginta viene de aproximadamente 70 judíos, escribas, que conocían las escrituras y el idioma original. Estas personas bajo el imperio griego, entonces bajo el imperio griego con Alejandro Magno, en aquella época entonces, después que Alejandro Magno muere, no sé si ustedes recuerdan o conocen un poquito de la historia, después que Alejandro Magno muere, no tenía Alejandro Magno no tenía descendientes, es decir, no tenía un hijo que pudiera acceder al trono. La historia, dicen, por ahí la historia también he leído que sí tenía un hijo, pero que no era reconocido. Pero para esa época, cuando Alejandro Magno muere muy, muy joven, entonces, todas esos naciones, todos esos pueblos que había conquistado, entonces, ¿qué pasó? Si él se muere, ¿quiénes son los que heredaron eso? Bueno, él tenía cuatro generales de su ejército. Entonces, todo lo que era el dominio de Alejandro el Magno se dividió en cuatro partes. Eso ¿saben quién hermanos lo va a describir perfectamente? Lo va a describir el libro de Daniel, del profeta Daniel. Va a hablar acerca de esta división, de los cuatro cuernos y de todo eso, que ustedes después van a ver cuando tengan la materia Daniel y Apocalipsis. Entonces, hermanos, yo estaba contándoles que es muy interesante poder ver que por qué el origen de esta palabra en hebreo, berit. Bueno, Sproul, Sproul, a nosotros nos va a contar que es muy, muy interesante la palabra pacto, porque cuando uno piensa en un pacto, un sinónimo de pacto, es acuerdo, es hacer un acuerdo con otra persona, ¿no? Es decir, que para que haya un pacto, para que haya un acuerdo, se necesita como mínimo dos partes, dos partes. Entonces, va a explicar Sproul, él va a decir que hay distintas clases de pactos, distintas clases de acuerdo. Y él va a decir que va a dar como ejemplo, cosa que lo voy a compartir con ustedes. Él dice, cuando una persona, yo digo esto, yo lo agrego, ¿no? Tomado de lo que él está diciendo. Yo esto es un ejemplo que yo pensé para compartir con ustedes. Cuando una persona va a buscar un empleo, entra a trabajar, realmente se va a producir ahí un pacto, un acuerdo entre quién, entre el dueño de la empresa, del taller, de bueno, lo que sea, y el empleador en este caso, y el empleado. El empleado va a tener que trabajar, para eso entra. ¿Y cuál va a ser su contraprestación? Bueno, va a cobrar un sueldo, ¿no? Entonces se produce un acuerdo, se produce una relación o se produce un pacto de tal manera donde acá hay dos partes, donde uno se compromete a trabajar y el otro se va a comprometer a pagar. Esa va a ser la contraprestación, o el que está pagando, la contraprestación es que tiene que trabajar. Ese va a ser un pacto entre dos personas iguales. Uno va a ser el empleador, el otro va a ser el empleado. La otra parte, el otro ejemplo de acuerdo es cuando nosotros vamos a un supermercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos y compramos la mercadería, todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando llegamos a la caja, entonces nosotros podemos pagar, es el ejemplo, pagamos con una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué estamos pagando con una tarjeta de crédito? Porque estamos haciendo un acuerdo. ¿El acuerdo cuál es? ¿Cuál es acá? Un pacto, si se quiere. ¿Cuál es el pacto? Yo me llevo la mercadería, pero a cambio yo tengo que estar pagando.
para eso fui al Veré. supermercado, Mm. ¿sí? Para eso fui al supermercado. Ese es otro ejemplo. Entonces, entre dos partes, la parte del Ah, negocio, mira, me la tengo que parte, meter el una cosa. vendedor, la parte del vendedor y la parte del comprador. Acá hay un acuerdo. Uno vende la mercadería y el otro le paga. Entonces, Abrigate. la otra cosa que yo les quería contar es que, por ejemplo, cuando una persona se casa con la otra, este es un ejemplo que está en el libro de Sproul. Cuando una persona se casa con la otra, también acá hay un pacto, un acuerdo, ¿no? Que los dos quedan hasta el día que se mueran, que hasta que la muerte nos separe. Pero las características de todos estos ejemplos que yo les he dado a ustedes es que en estos tres ejemplos, las dos personas que intervienen en este acuerdo son del mismo nivel, son de la misma jerarquía. ¿Y por qué recalco esto, que son del mismo nivel, de la misma jerarquía? Porque cuando hablamos de parte de Dios, si bien es cierto, ese pacto se hace entre Dios y uno de estos personajes que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, cuando hace, por ejemplo, el pacto con Noé, hace un pacto con Abraham, hace el pacto con David, si bien acá intervienen dos personas, Dios y estas personas que menciono, sin embargo, acá la jerarquía no es la misma porque Dios es Dios. Y el que va a poner las condiciones en ese pacto va a ser Dios, va a ser el Señor. Él va a poner las condiciones. Y no es lo mismo, no es lo mismo Dios que este ser humano. Sin embargo, Dios elige hacer pactos con los seres humanos, con estos que vamos a ver en la Biblia. Elige hacer pactos. Pero en la clase de pactos bíblicos, que así se llaman estos pactos que están descritos en la Biblia, estos pactos entonces no son de la misma jerarquía, porque acá las partes no son iguales. Acá hay una parte que es un superior y hay una parte que es un súbdito. La parte de superior por parte del Señor y la parte del súbdito que es la persona, el rey, David, Abraham, Noé. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta entonces que cuando hablamos de pacto, hablamos de acuerdos, no tenemos que pensar que tienen las mismas características que cualquier otro acuerdo, cualquier otro pacto, cualquier otra cosa, como esto que dije de una relación laboral, una relación en el casamiento, una relación de compra y de venta de algún tipo de productos. Entonces, esta esta palabra berit, que está en hebreo, nos va a traer a la memoria esto que yo les digo, que no es cualquier palabra y elegida al azar, sino que la connotación que va a tener esta palabra, verit, es esta, que hay, si bien es cierto, es un acuerdo que va a se va a dar entre dos personas, sin embargo, las dos personas no van a ser iguales. Hay acá una persona, una parte que es la parte superior y hay otra parte que es la del súbdito, es decir, el que tiene que hacer, el que va a fijar las condiciones, es esa parte del superior, es Dios, ¿no? Y Él es el que va a proponer el pacto. Entonces, esa palabra verit es la que ustedes tienen que ir memorizando porque seguramente algún parcial va a venir esta palabra. ¿Cuál es la palabra hebrea para pacto? Pero resulta ser que cuando venimos al Nuevo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento,
Resulta ser que en griego, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné, un griego que ya no existe, pero que va a ser distinto al hebreo. Yo creo que a ustedes les expliqué, distinto a los libros en el hebreo antiguo. ¿Por qué va a ser distinto? Porque no se acuñaron o no hubo muchos libros de la época en que el Antiguo Testamento se escribió. Y por eso a muchos les resultó muy difícil poder traducir el hebreo antiguo, porque después ese hebreo antiguo dejó de ser. Ese hebreo fue una lengua, ese hebreo antiguo fue una lengua muerta, aún para los mismos judíos que hablaban hebreo, ellos tuvieron que hacer mucha énfasis en tratar Ana, de se entrecorta buscar. mucho. ¿Cómo? Se corta, Ah, no tiene buena señal. se ve que no tengo buena señal y espero que no me pase la de anoche, que también se me cortó. Bueno, lo que les decía, hermanos, era que pensar que la lengua del hebreo antiguo, una lengua que murió, una lengua muerta, entonces se tuvo que hacer, hubo que duplicar los esfuerzos para tratar de rescatar aún los mismos judíos cuando en esta Septuaginta fueron muy cuidadosos, pero muy cuidadosos de tratar de pasar al griego, ¿no? Exactamente las palabras, el contenido, la idea de las palabras originales, ¿no? Escritas en el Antiguo Testamento. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento no tenemos tanto problema, porque, ¿por qué? Porque aunque ese griego, el griego koiné, también fue una lengua muerta, lo que nosotros vamos a ver es que hubo libros de aquella época que se acuñaron y que nosotros podemos, las personas que después fueron traduciendo el Nuevo Testamento pudieron tener mayor facilidad para poder traducir con mayor exactitud los autógrafos, es decir, los escritos, los primeros escritos, los escritos originales. Entonces, vuelvo de nuevo, ya en el Nuevo Testamento, la traducción de la palabra berit fue la palabra diateque. Entonces a nosotros, Sproul, el de este libro, este autor, va a decir que exactamente diateque no va a traducir la idea, no va a tener la idea de berit, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque diateque daba a entender esa palabra griega como que daba a entender que, por ejemplo, el sinónimo, mejor dicho, la primera palabra que traduce diateque es testamento. Diateque era testamento. Entonces Sproul va a decir, bueno, pero ¿cuál es la idea cuando uno piensa en un testamento? Y bueno, parece ser que esta palabra, cuando hablaba de testamento, daba a entender que el testador, es decir, el dueño del testamento, antes de morirse podía cambiar algunas cosas. Se enojaba con los futuros herederos, los sacaba de ahí, es decir, que podía él cambiar ese testamento, pero también para poder heredar tenía que morirse el testador para poder heredar. Entonces, ¿qué dice Sproul? Esta palabra no refleja exactamente la idea de que Dios es este superior y que este Dios no necesitaba morirse porque nunca iba a morir. Tampoco necesitaba cambiar las cosas como un testador común puede hacerlo, porque la palabra de Dios siempre es la misma. Una vez que él habló entró en un pacto con una persona de la Biblia. Entonces, ya Dios, cuando dijo su palabra, esa palabra va a ser irrevocable.
no va a cambiarla. No necesitaban los herederos morirse para poder heredar estas promesas de Dios. Entonces dice Sproul, dice, la palabra diateque no refleja exactamente la idea de la palabra del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, porque me va a hablar de testamento, me va a hablar que el testador puede cambiar ese testamento, me va a hablar esta palabra que el testador necesita morirse para que los herederos puedan heredarlo. Bueno, sin embargo, dice Sproul, sin embargo, los traductores del Nuevo Testamento dejan esta palabra diateque, a pesar de que no es tan perfecta como la primera palabra que está en griego. La van a dejar a la palabra esa. ¿Por qué? Y porque ellos van a decir, a pesar de toda de estas razones que acabo de darle, a ustedes, va a decir Sproul, no hay otra palabra mejor que pueda representar este testamento. ¿Desde qué lugar? Bueno, que el dueño del testamento, que el dueño del testamento, él va a decir, podía disponer de qué escribía en ese testamento. Desde ese lugar que él tenía el poder de escribir ese testamento y testar a favor de quien sea, entonces desde ese lugar vamos a decir entonces que la palabra diateque la vamos a dejar porque no había otra palabra que pudiera representar mejor este acuerdo, pero que una parte era la parte superior, Dios, y la otra parte era la parte que tenía que acatar y cumplir lo que esta parte superior le decía. Entonces, finalmente queda entonces como palabra en griego para usar en el Nuevo Testamento, queda esta palabra diateque, ¿no? ¿Se entiende, hermanos, lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Perfectamente? Bueno, ¿qué va a decir Sproul? Sproul va a decir, todas las veces que Dios hizo un pacto con las personas, con estos personajes que están en la Biblia, siempre Dios dio promesas, siempre dio promesas. Entonces, ellos, los reformadores, Sproul, va a decir lo siguiente, que van a mirar la Biblia a través de estos pactos. Por eso este libro también tiene un nombre que dice Las promesas de Dios. ¿De dónde las promesas? Dice un estudio de los pactos de aquel que cumple su palabra. Entonces va a decir, cada vez que hubo un pacto, hubo promesas de parte de Dios. Y siempre Dios, y es irrevocable la palabra de Dios, la va a cumplir, ¿no? Entonces, él, Sproul, en nombre de todos los reformadores, entonces ellos, ¿qué van a decir? Nosotros vamos a mirar toda la Biblia a través de los pactos. Pero bueno, ¿y qué decimos? ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Los dispensacionalistas van a decir, nosotros no vamos a mirar solamente el pacto que se hizo con una persona determinada. Nosotros vamos a mirar toda la Biblia, porque a través de toda la Biblia Dios siempre se manifestó y se fue revelando a las personas. Esa revelación fue creciendo a medida que fueron pasando las eras, que fueron pasando las épocas a medida, y se fue revelando fue la gente de aquella época fue creciendo en el conocimiento de quién era Dios. En cambio, los pactos se van a enfocar, la teología de los pactos se va a enfocar solamente en el pacto con una persona determinada, las promesas que Dios hizo a esa persona determinada y nada más, se van a quedar ahí. Por eso la mayoría de los pactos
que van a hablar estos reformadores y que va a hablar Sproul se concentran en el Antiguo Testamento. Se concentran en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí tenemos el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, el nuevo pacto. Entonces, la mayoría de esos pactos los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de Sproul? Sproul, entonces, ustedes tienen que saber que él va a encontrar y él va a describir aquí en el libro, va a describir 7 pactos. 7 pactos. Entonces, 7 pactos son los que va a describir. Pero en el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo, él va a hablar de tres pactos específicos. Y ahora lo voy a escribir y les voy a aclarar qué es lo que está diciendo este hombre en este libro. Él va a decir que como Dios es omnisciente, antes de poner al hombre en el huerto, él ya había visto que Adán y Eva iban a pecar, antes de ponerlo. Entonces que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se reunió en la eternidad, en esa eternidad que ya estaban vieron por esta omnisciencia, ¿no? Por este atributo de la Trinidad, vieron que iba a suceder esto, que este hombre, Adán, iba a pecar. Entonces, que ellos se reunieron en la eternidad y que ellos ya trazaron un plan, el plan de la redención. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar, hermanos, con que hay, dicen los reformadores, estos hermanos reformados, mejor dicho, estos hermanos van a hablar de pactos bíblicos y van a hablar de pactos teológicos. ¿Y por qué remarco esto? Porque los pactos bíblicos los vamos a encontrar en la Biblia. Pacto con Adán, pacto con Noé, esos pactos son pactos bíblicos porque están en la Biblia. Pero resulta ser que también Sproul va a hablar de pactos teológicos. Estos pactos teológicos no están en la Biblia. Y entonces, hermana Diega, ¿cómo es que Sproul habla de pactos teológicos y de pactos bíblicos? Bueno, los pactos teológicos los reformadores lo que van a hacer, van a inferir, van a presuponer que toda la Biblia habla de habla de una redención. Pero resulta ser que no vamos a encontrar específicamente en la Biblia que diga pacto de la redención. No vamos a encontrar esa palabra. Y van a hablar también, va a hablar de otro pacto bíblico, el pacto de obras, que tampoco lo vamos a encontrar como tal, pactos de obras, pero se puede inferir de ciertas situaciones que pasaron y que ocurrieron en la Biblia. Y va a hablar de pacto de la gracia. Esto parece más conocido por nosotros, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero ellos van a hablar del pacto entonces, del pacto de la redención, del pacto de las obras y del pacto de la gracia. Van a hablar. Bueno, hermana Diega, entonces, ¿y qué tienen que ver estos 3 pactos y por qué usted nos cuenta esto de los 3 pactos? ¿Y qué tienen que ver con los pactos bíblicos? Bueno, ellos van a resumir
los 7 pactos bíblicos lo van a resumir para que ustedes entiendan en 3 pactos. Los van a resumir. Si bien ellos van a describir, Sproul va a describir los 7 pactos bíblicos, él va en algunos pactos bíblicos va a decir, bueno, este pacto tiene que ver con la redención. A ver, este otro pacto bíblico tiene que ver con este pacto de obras. Este otro pacto tiene que ver con el pacto de la gracia. Entonces, para que ustedes cuando lean este libro no se hagan lío, porque al principio el nivel que tiene de escritura, a lo mejor al principio es un poco como que tenés que estar muy atento leyendo el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo. Después lo empezás tu vista, tu entendimiento ya empezó a tranquilizarse en el sentido que ya vas conociendo cómo escribe, qué dice este autor Sproul. Entonces, vuelvo de nuevo. Los pactos bíblicos no están, perdón, los pactos bíblicos son los que están en la Biblia. Y Sproul va a hablar de 7. Hay otros autores de la Reforma que van a hablar de menos pactos bíblicos. Y hay otros autores de la Reforma que van a hablar de más pactos bíblicos. Van a decir que hay 8, por ejemplo. Otros van a decir que hay 5. Pero bueno, nosotros acá, como tengo a Sproul habla de 7 pactos y yo voy a hablar de eso. Vamos a aprender, mejor dicho, de esos 7 pactos. Entonces, los pactos bíblicos pueden resumirse en 3 pactos teológicos. Es lo que la propuesta de Sproul. El pacto de la redención, el pacto de obras y el pacto de la gracia. Como les decía, ¿qué dice Sproul para justificar estos pactos teológicos? Él va a decir que la Trinidad se reunió en la eternidad, que ya vieron por esta omnisciencia que tiene Dios, ya vio que iba a pecar este hombre, este primer hombre, y entonces que ya la Trinidad ya sabía que tenía y elaboró un plan de redención, por el cual en ese plan de la redención, Dios es el que lo dice, el Hijo es el que lo hace y el Espíritu Santo es el que lo aplica a ese plan de la redención. Dios es el que lo propone, el Hijo es quien lo lleva a cabo y el Espíritu Santo es el que aplica, ¿no? Al corazón de la gente que se arrepiente, aplica lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y este Sproul va a decir, bueno, en esa eternidad ya Dios había hecho este plan de redención. Entonces, este pacto de redención. Así que quiero preguntarles, ¿les queda claro, hermanos, qué significa y cuál es la diferencia entre los pactos teológicos y los pactos bíblicos? ¿Les queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, Sí, sí. bueno, está bien, hermanos. Entonces, nosotros en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por el primer pacto. Por el primer pacto. Si tienen la oportunidad de leer este libro y lo tienen, léanlo, hermanos, léanlo porque enriquece mucho el conocimiento de nosotros como evangélicos, ¿no? Enriquece el conocimiento. A ver, ¿qué es lo que piensan los reformados, estos hermanos reformados? ¿Qué piensan? ¿Por qué ellos piensan acerca del pacto, ¿no? ¿Cuál va a ser otra de cuáles son, a ver cómo puedo decir, cuáles son las diferencias que tenemos los dispensacionalistas con
los del pacto. ¿Cuáles son las diferencias? Y bueno, yo creo que la primera clase les había dicho, una de las cosas que vamos a encontrar en Sproul y otros hermanos reformados es que ellos van a seguir creyendo que la iglesia de hoy es una continuidad del Israel de ayer. La iglesia de hoy es una continuidad del Israel. Entonces, y nosotros sabemos por la Biblia, sabemos que no es así, que Israel en este momento está en un stand-by. ¿Por qué está en un stand-by? Porque estamos en la dispensación de la iglesia. ¿Y cuándo, hermana Diega, que entró en un stand-by Israel y el pueblo del Antiguo Testamento? ¿Cuándo? El día que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Después lo vamos a ver cuando estemos en la dispensación de la iglesia, ¿no? Pero ese día nace la iglesia, ese día nace la iglesia y hasta ahora la iglesia sigue viva. Comienza la dispensación para la iglesia, la dispensación para las naciones gentiles. Y el pueblo judío, ese pueblo es como que en este momento está como que se abrió un paréntesis. ¿Para qué se abrió un paréntesis? Para darle lugar a la iglesia. Esta es la era de la iglesia, es la época de la iglesia, es la dispensación de la gracia. Entonces, ¿va a tener un fin esta dispensación de la gracia de la iglesia? Sí. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor y arrebate a la iglesia. Se cierra ahí el periodo de la iglesia y entonces otra vez se vuelve a abrir este paréntesis con respecto al pueblo judío. Comienza de nuevo y vamos a ver qué es lo que pasa, la tribulación, vamos a ver todo eso, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? Que yo creo que ya se los anticipé. Pero entonces, ¿qué van a hacer estos hermanos reformados? Van a decir que la iglesia es una continuidad. ¿Y por qué dicen eso? Que es una continuidad. Bueno, hay varias cosas para decir, para poder justificar este razonamiento, el por qué, por qué. Recuerden que los reformados empiezan, y la teoría de los pactos empiezan la teoría de los pactos empiezan en el siglo XVII. En el siglo XVII, fíjense, vamos a encontrarnos que ellos algunos de los reformados van a pensar en el milenio, otros dicen que otros reformados van a decir, bueno, no, el milenio no existe. Bueno, y van a pasar un montón de cuestiones que no estamos de acuerdo, no creemos que sea así, que las cosas, la iglesia, creemos que la iglesia es la iglesia y que Israel es Israel. ¿Dónde está, hermana, de esto que usted está diciendo? Bueno, está en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Ahí Pablo va a hablar acerca del Israel del pasado en el capítulo 9. En el capítulo 10 va a hablar del Israel presente y en el capítulo 11 va a hablar del Israel futuro. Va a hablar de todo eso, ¿no? El apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos varias cosas para diferenciarnos y por qué nosotros no somos ni reformados ni estamos en la teología del pacto. ¿Por qué? Porque esta gente especialmente los acontecimientos de los tiempos finales, van a creer otra cosa distinta de la que nosotros creemos que está en la Biblia y que son las que nosotros tenemos que creer, lo que está en la Biblia. El primer pacto, entonces, el primer pacto es el pacto edénico o el pacto de Edén, el primer pacto. Yo lo voy a escribir acá, hermanos. Entonces,
El primer pacto es el pacto de Edén. Pacto de Edén. Bueno, este primer pacto de Edén, ¿dónde lo podemos leer? ¿Cuál es la base bíblica que sostiene este pacto de Edén? Recuerden que los pactos estos son pactos bíblicos, están en la Biblia, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar, ¿saben con qué, hermanos? Con Génesis. El versículo que sostiene Génesis 1:28 y Oseas 6:7. Y Oseas 6:7. Bueno, este pacto de Edén, ¿qué va a decir Sproul con respecto a este pacto de Edén? Él va a decir, bueno, la verdad es que podríamos decir, dice Sproul, podríamos decir que las verdaderas características de un pacto comienzan, dice Sproul, con Noé. Dios se le revela a Noé y le va a hablar y va a haber promesas. Y él dice, el pacto en el Edén con Adán, él va a decir, Sproul va a decir, no tiene las características típicas que tiene que tener un pacto. Sin embargo, nosotros, dice Sproul, nosotros le vamos a llamar y lo vamos a clasificar, lo vamos a llamar también como pacto, el pacto de Edén. Entonces, ¿de qué se trata este pacto de Edén? Acuérdense que era un pacto, era un acuerdo entre un superior y un súbdito, donde el superior va a establecer determinadas condiciones para que ese pacto se pueda cumplir. Y el súbdito, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, el personaje de la Biblia, va a tener que responder a ese pacto. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir esas promesas. Y si no cumple las promesas, entonces ese pacto de alguna manera se va a romper, ¿no? Entonces, miren lo que cómo le vamos a llamar. Cuando Dios, a veces en algunos pactos vamos a ver que Dios les da las condiciones a alguno de estos personajes y le dice, usted tiene que cumplir esto. Entonces ese pacto va a ser un pacto condicional, que es otra de las características de los pactos. Hay pactos que son condicionales y hay pactos que son incondicionales. ¿De qué depende que sea condicional o incondicional? Y de las condiciones que Dios va a poner. Porque hay pactos donde Dios dice, para cumplir esto, para que vengan las promesas, vos tenés que cumplir determinadas cosas. Sin embargo, Dios va a hacer pactos con otras personas. Entonces, no le va a poner condiciones. Dios le va a prometer a la persona cosas que se pueden cumplir a lo mejor mientras que esa persona vive, pero hay otras cosas que a lo mejor se van a cumplir después que esa persona murió. Entonces, y que no tiene nada que ver con lo que haga o deje de hacer la persona que recibió la promesa. A ver, entonces ese pacto va a ser un pacto incondicional. Va a depender solamente de Dios y no de lo que haga la persona. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo a ustedes. Abraham. Vamos a ver que hay un pacto con Abraham.
Y resulta ser que Dios le promete varias cosas a Abraham. Pero ¿qué pasa con Abraham? Resulta ser que Abraham, el tiempo que Abraham vivió, hizo cosas muy buenas. Tuvo fe, fue contado como, su fe fue contada como justicia, dice la Escritura. Sin embargo, lo vamos a ver en un momento que él falla. ¿Cuándo él va a fallar? Y, por ejemplo, cuando están por entrar en Egipto, ¿qué le dice a la mujer, a Sara? Le dice que no dijera, al rey de Egipto no dijera que ella era su mujer, porque tuvo miedo, dice. Esta es una cosa que miente. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a Abraham quedó en pie, no dependió de lo que hizo o dejó de hacer Abraham. Entonces, ese pacto es un pacto incondicional, porque Dios lo dijo, Dios le dio las promesas y no dependía el cumplimiento de esas promesas de cómo el que recibía las promesas hacía o dejaba de hacer. Ahora nosotros vamos a ver que hay un pacto con Adán, pero ese pacto era condicional. Porque no ¿Por qué? Porque Dios le da a él promesas a Abraham, perdón, a Adán, le da promesas. Sin embargo, Adán no cumple. En ese caso, este superior que es Dios dice las promesas y él pone el límite y dice, bueno, esto vas a recibir, pero si no lo cumplís, entonces no se va a cumplir en tu vida, no se va a cumplir. Entonces, los pactos pueden ser de dos clases, condicionales o incondicionales. ¿Se entendió? Esto lo va a decir ¿quién? Sproul. Va a hablar de los pactos condicionales. Entonces, vamos por el primer pacto, que es el pacto de Edén o pacto edénico. Pacto de Edén o pacto. ¿Dónde está la base bíblica? Cada pacto tiene una base bíblica y eso lo tengo que aprender, hermanos, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la base bíblica? En Génesis 1:28. Dios ahí, dice Sproul, está haciendo un pacto con Abraham, perdón, con Adán. ¿Alguien que lo lea? ¿Puede Leo, alguien? Sí, hermana. leo, hermana. Sí, sí, lean. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muy bien, hermana. Y hay otro, hermano, el Oseas 6:7. Porque no parece, como dice Sproul, revestir características de un pacto o un acuerdo entre acá dos personas. Como que Dios simplemente acá está diciéndole qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Que tienen que multiplicarse, que tienen que cuidar, que tienen que administrar todo lo que Dios había creado. Pero sin embargo, vamos a encontrar en Oseas que Oseas, este profeta, va a referirse a Adán y va a hablar en los términos de un pacto que él violó. A ver, hermano, léalo. No sé quién iba a leer Oseas 6:7. Dice, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Bien, entonces fíjense. Aunque Sproul, él dice que no reviste características de pacto, este pacto en el Edén, este pacto fue hecho, esto que dice, fue hecho antes de la caída, entonces acá hay un pacto, hay un acuerdo, hay algo que acá Dios le dice a Adán, ¿sí?
Bueno, entonces, primer pacto, el pacto de Edén o pacto edénico. Vamos al segundo pacto que hay. ¿Y saben cómo se llama ese pacto? Pacto con Adán o pacto adánico. ¿Qué buscas, hijito? Pacto con Adán. ¿Tiene base bíblica? ¿Tiene base bíblica? Sí, claro que tiene base bíblica. ¿Saben dónde está? En Génesis 3:15. Llévate campera, Pablo. Génesis 3:15. ¿Sí? Alguien que lo pueda leer, hermanos. Yo. Amén. Bueno, no. Siga, No, pastora. pastor, está bien. Bueno, lo leo. Sí. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, y les pregunto a ustedes, hermanos, les pregunto lo siguiente. ¿Este pacto será condicional o será incondicional? ¿Qué les parece? El de Génesis 3:15. Para pensar. Lo que le dice acá, que de la mujer, a ver, léalo de nuevo, hermana, por favor. ¿Quién lo leyó recién? Bueno, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, nosotros habíamos visto la clase pasada que este es la primer promesa que hay de El Salvador, la que aparece primeramente en la Biblia. Génesis 3:15, ¿se acuerdan que les había dicho que se le llama a esto de Génesis 3:15 el protoevangelio, que venía desde la época de Lutero? Protoevangelio porque es la primera promesa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, Adán había fallado, había pecado, ¿no? Entonces, Dios hace esta promesa, hace este pacto. A él le anuncia, en realidad está anunciando, está diciéndole a la serpiente y todo eso, pero bueno, dice esto Dios. ¿Será condicional o será incondicional? Incondicional. Exactamente, es incondicional, porque ya había pecado Adán. Y todas las personas que después de Adán vinieron, todas las personas, todos somos descendientes de este Adán, de este hombre que había pecado en el huerto del Edén. Entonces, fíjense. Independientemente de cuál sea el comportamiento de las personas, esa promesa siguió en pie hasta que se cumplió, hasta que vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz y se llevó el pecado de todos aquellos que creyeron en Él y resucitó. Entonces, ese pacto es un pacto incondicional, porque solamente depende de Dios. Dependió de Dios el cumplimiento de eso y no tuvo que pensar o esperar o ver cuál fue el comportamiento de todos los descendientes de Adán, ¿no? Sino que lo que pasó allí es que Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Entonces,
¿dónde nosotros podríamos ubicar? Porque yo les dije a ustedes que los tres pactos teológicos, el pacto de la redención, el pacto de obras y el pacto de la gracia, les dije que eran como un resumen de los pactos bíblicos. ¿Qué podríamos decir del pacto de Edén? ¿Lo podríamos ubicar dentro del pacto de la redención? Si tuviéramos que ubicar el pacto de la redención en el pacto de Edén, les pregunto. Sí, podríamos. Sí, podríamos por el segundo pacto de Génesis 3:15. Pero acá, en Génesis 1:28, que es el pacto del Edén, ¿podríamos hablar que a ese pacto del Edén lo podemos ubicar dentro del pacto de la redención? Sí, ¿Están seguros? ¿Ya habían pecado Adán y Eva ahí? Yo creo que no, a partir del Génesis 3:15, cuando ya habla de Jesucristo, ahí sería, Claro. me parece, ¿no? Sí, sí. No, entonces en el pacto de Edén no podríamos hablar de pacto de redención. ¿Por qué? Todavía no pecó. Todavía no había pecado. Cuando en Génesis 1:20, entonces sería, sí, Paola, entonces sería el pacto de la gracia. claro, claro. Todavía estamos acá en la gracia. Y hermanos, el pacto de Adán, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué es un pacto de qué? ¿De obras podríamos decir? De obra. Claro, los versículos anteriores tendrían que haber, son, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo sería el pacto de obra? ¿En qué momento? Acuérdense que un pacto de obra es ese pacto condicional donde Dios dice algo y el otro lo tiene que cumplir. ¿En qué versículos podríamos decir, bueno, hermana, este es un pacto de obras? ¿En qué versículos? Porque entre Génesis 28 hasta Génesis 3:15, ahí hay unos versículos muy importantes que uno puede decir, acá hubo un pacto de obras. ¿Qué momento? Cuando Dios le dice, a ver, vamos a ver en la Biblia, cuando Dios les dice que de todo árbol del huerto pueden comer, pero que hay un solo árbol que no pueden, porque le dice el día que de él comieres vas a morir, ciertamente morirás. Entonces, ese es el momento del pacto de obras. Dios le está diciendo, le está poniendo las condiciones. ¿Y qué estaba esperando Dios? Le pone las condiciones, todos los árboles vos podés comer, lo que vos podés hacer, no tenés que hacer es tomar del fruto de ese árbol, del bien y del mal, no podés hacerlo, porque el día que de él comieres, decir, ¿qué estaba poniéndole? Una condición, podés comer de todo esto, pero de este no. Cuando lo hagas, te va a ir mal, ciertamente morirás. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿me hago entender, hermanos, lo que quiero decir? Sí, ¿Sí? Sí, se entiende. Paola dice que sí. Bueno, entonces, hermanos, volvemos de nuevo y ahora voy a seguir con la segunda dispensación. Volvemos de nuevo entonces con el pacto. Nosotros hablamos acá de pactos, hablamos de la palabra beit, hablamos de diateque en griego, hablamos acerca de pactos bíblicos y de pactos teológicos. Los pactos teológicos como el pacto de la redención, el pacto de la gracia, el pacto de las obras. Esos tres pactos se pueden inferir de la Biblia, pero no hay un versículo específico
que nosotros podamos leer el pacto de la redención, el pacto de las obras. Entonces, ¿cómo va a fundamentar Sproul esto? Él va a decir, bueno, en la eternidad la Trinidad se reunió y ellos vieron que Adán iba a pecar. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese conocimiento previo, esa omnisciencia. ¿Digo bien? Y fíjense, va a decir, entonces los reformadores van a hablar de estas tres clases de pactos, que son como un resumen o que contienen a estos 7 pactos bíblicos que nosotros vimos. Entonces, acá empezamos con el pacto de Edén antes de la caída, en Génesis 1:28 y Oseas 6:8, y después pasamos al pacto de Adán o con Adán, donde vamos a hablar ya de esta primera promesa de Génesis 3:15. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Los veo muy silenciosos, muy callados a todos ustedes. Entonces, no se olviden de leer esto, ¿eh? No se olviden de leer esto. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a también consultar y de leer otro tipo de bibliografía con respecto a qué creen otros hermanos, los hermanos reformados, ¿no? Bien. Y yo con ustedes quiero ahora empezar la segunda dispensación. ¿Se acuerdan? Hermana Diega, ¿puedo hacer una pregunta, Sí, perdón, sí, claro. para que me quede claro? Nosotros hablamos de los 7 pactos bíblicos, que se pueden resumir en 3 pactos teológicos. El pacto de obra es un pacto, cuando es un pacto condicional, Sí. con condiciones. Sí, El de redención es incondicional, sí, ¿no? sí. Y el de gracia También es incondicional. O sea, sí. ok, para que me quede claro en el apunte. Gracias. Sí, es incondicional. Así que, y con respecto entonces a la segunda dispensación que voy a empezar, recuerden, una dispensación es un periodo de tiempo, es una época o es una era. No nos vamos a concentrar en una persona y en el pacto que Dios hizo, como hacen los reformados, sino lo que nosotros vamos a hacer, vamos a mirar todo este panorama, vamos a ver, de muchos acontecimientos que se van a dar en determinado periodo de tiempo. Entonces, la clase pasada nosotros empezamos viendo la primera dispensación que se llama Inocencia. inocencia. ¿Y que trata de qué? ¿Desde qué hasta qué? ¿Empieza con qué y finaliza con qué? Desde la creación hasta la caída del hombre. Hasta la caída del hombre. Perfecto. Entonces, quiero decirles que ahí se han cubierto un montón de años, ¿no? Se han cubierto. Así que ahora lo que voy a hacer es voy a empezar la segunda dispensación con ustedes. La segunda dispensación se llama Conciencia. de la conciencia. Muy bien. Quiere decir que han leído, se acuerdan de algo. Entonces, miren, hermanos. Entonces, sigo con esa línea como una línea de tiempo con distintos segmentos, ¿eh? Entonces, había hecho una línea así, que tiene que ser una recta. Habíamos empezado con la inocencia, que es la primera dispensación, y ahora voy con la segunda dispensación, que es la de la conciencia. Conciencia. ¿Qué va esta dispensación desde dónde hasta dónde va? ¿Se acuerdan? Comienza con los hijos de Adán y Sí, Eva y termina con el juicio
Con el juicio termina. Bien, ¿con qué juicio? Con el diluvio. Con el juicio del diluvio. Perfecto. Entonces ya vamos nosotros poniéndonos en nuestra cabecita, vamos pensando en la Biblia. La Biblia va a comenzar con este libro, con el origen, con la creación. Vamos a ver pasa con la creación y en el sexto día crea el Señor al hombre y a la mujer. Vamos a ver que este hombre y la mujer entonces pecan, que son echados del huerto del Edén. Y vamos a ver que esta segunda etapa va a comenzar con los hijos que van a tener Adán y Eva, ¿no? Entonces, la escritura nos va a mostrar, y además algo más, hermanos, que no quiero dejar pasar por alto. No quiero dejar que ustedes no lo vean. En la primera dispensación hay una línea roja, no sé si ustedes la ven. ¿La ven o no ven nada? Hay una línea roja. Esta línea roja, a ver, es una línea roja que comienza acá, en la primera dispensación. Esa línea roja, y que va a seguir en la segunda dispensación, va a seguir esa línea roja, y la vamos a ver a esa línea roja a lo largo de todas las dispensaciones. El que hizo este gráfico fue, yo digo, muy inteligente para hacernos ver en forma panorámica, en un gráfico, ¿dónde comienza la promesa de este Salvador? Que va a comenzar en Génesis 3:15. Ustedes lo tienen, si ustedes miran con atención, van a encontrarse que aquí, esta es la primera dispensación, acá dice la promesa, Génesis 3:15, y comienza ahí ya una línea roja. Esa línea roja, ¿saben qué es lo que va a significar? Es una línea roja que va a ir atravesando todas las dispensaciones y que nos van a ir mostrando de los hijos de Adán y Eva, cómo se va formando un árbol genealógico, cómo se va formando la familia de la cual va a venir el Salvador. Por eso esta línea es una línea roja, una línea de sangre le van a llamar. Este autor de este texto le va a llamar la línea de sangre y nos va a ir mostrando a través de todas las dispensaciones cómo el Salvador va a venir de una familia. ¿Cuál es el origen de esa familia? ¿No? Y a través de las dispensaciones, esa línea de sangre, bueno, nos va a ir mostrando de dónde viene Jesús, de qué familia viene Jesús. Y miren si será muy importante que cuando entramos a ver los evangelios, dos de los evangelios me va a hablar de la genealogía de Jesús, de dónde proviene, quiénes son sus antepasados. Bueno, ¿saben de dónde viene? Ya viene desde acá, entonces, desde la primera dispensación, desde la promesa, ya comienza esa línea roja y va a seguir en esta dispensación que yo quiero ver con ustedes. Va a seguir esa línea roja, ¿no? Entonces, como dijimos, esta segunda dispensación va a comenzar con los hijos de Adán y Eva. Entonces, miren, hermanos, vamos a ver Génesis capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leerlo. A ver si hay algunos de ustedes que si son tan amables, si pueden leerlo. Génesis capítulo 4, que es cuando comienza
Acá los hijos de Adán y Eva. ¿Alguien puede leer? Amén. Génesis 4:1 Sí. dice así: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sigo? Sí. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sigo? Sí, Entonces Jehová dijo: espere un momentito, hermano. Me gusta también poder leer, además de la versión Reina Valera 1960, me gusta también poder leer otra versión. No sé si alguno de ustedes tiene la nueva traducción viviente. Yo tengo Amén, qué esa. versículo. ¿La tienen? Bueno, ¿puede Sí, leer desde el capítulo, desde el versículo 1, por favor? sí. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando Bueno, dio a luz a ven cómo Caín, cambia, perdón, hermana, que la interrumpa. Ven cómo va cambiando este verbo conocer. Conoció a Adán, conoció a Eva. ¿Qué es lo que significa? Este conocer son relaciones sexuales. Siga, hermana. bien, cuando dio a luz a Caín dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores, parte de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Bueno, ¿Cierto? ¿Sigo? un momentito, hermana. Ahora va a seguir. Un momentito. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que la Biblia nos está describiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Empiezan a estar las La diferencia entre hermanos. Una La diferencia, envidia, los celos. una diferencia entre hermanos. ¿Y qué más me pueden decir? Envidia, celo entre hermanos. El enojo. Celos, bien, un enojo. Ustedes están. ¿Y qué más? ¿Pero qué dice la Escritura? Porque ustedes están sacando acá Las conclusiones. ofrendas. Ajá, bien, las ofrendas. ¿Y qué dice de las ofrendas? Y que uno agradó y el otro no. ¿Y qué más? ¿Fueron las ofrendas solamente o también fueron las personas? Yo veo No, la la manera advertencia de de ser de Dios. cada uno para mí. ¿Cómo? La manera de ser de cada uno. La manera de ser de cada uno. ¿Y cómo era cada uno entonces? El corazón. Pero ahí dice que era el corazón. Abel trajo, dice acá en el verso 4, los más gordos de ella, trajo lo mejor, la mejor No, ofrenda. uno fue dadivoso y el otro no. No, pero ustedes me están diciendo, ¿dónde está la palabra dadivoso? No está ahí escrito. El Yo veo la corazón. Usted dice que Dios. advertencia de Dios a Caín. Lo está advirtiendo Dios a Caín, una No, advertencia que podía pasarle. versículos anteriores, hermana María. María del Carmen. Versículos anteriores.
En la versión suya, hermana María del Carmen, está mucho más claro que en la Reina Valera 1960. Fíjense, vamos a verlo todos juntos. Dice, el versículo dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Algunos. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Ah, se entiende mejor, perdón. Ah, sí, claro, sí, sí. Eso es lo que estaba pasando. Uno presentó lo que quiso, lo que le pareció mejor, ¿no? Y aparte acá en esta versión bíblica dice, él dice que presentó, al llegar el tiempo, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, algunos de sus cultivos. El otro dice que presentó las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de sus rebaños. Y el Señor aceptó, fíjense, acepta a Abel y a su ofrenda, a la persona y a lo que traía. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, a la persona ni a lo que traía. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, dice la Escritura. Entonces, fíjense, hermanos, qué interesante, qué importante es que nosotros podamos leer la Escritura, pero bien, a fondo. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la actitud de uno, del corazón de uno y la actitud del otro? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno dice acá, la Escritura nos habla que lleva lo que le parece a Caín. En cambio, el otro, las mejores partes escogidas para Dios, ¿no? La otra pregunta es, nosotros antes vimos, en versículos anteriores, vimos que Dios les había hablado qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que ofrendar a Dios. ¿Lo vemos claramente? ¿Está en algún versículo anterior que diga, bueno, ustedes tienen que traer como ofrendas el cordero, ustedes tienen que traer como ofrendas, bueno, lo que trajo Caín? ¿Lo ven o no? En el capítulo 3, en el capítulo 2, en el capítulo 1, ustedes ven que Dios explícitamente les haya dicho cómo eran las ofrendas que había que llevarle a Dios. ¿Lo ven ahí escrito? ¡Wow! ¿Nadie me contesta? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Entonces, ¿lo ven ustedes escrito? Les hago esta pregunta, ¿saben por qué? Porque acá lo vemos a Caín y a Abel, los vemos que van a llevar una ofrenda al Señor. ¿De dónde sacaron esto? De llevar ofrendas. Porque estaba escrito antes, ¿lo podemos ver claramente o no? No, profe. No, no está escrito antes. No lo vemos acá en versículos anteriores. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos? ¿Cómo sabían que tenían que llevarle a Dios ofrendas? porque se lo enseñó a Adán. ¿Qué dicen los otros hermanos? Porque Adán le enseñó, le inculcó. Ajá, bien. Adán le inculcó. Bueno, saben que yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Hugo.
Yo estoy de acuerdo. Evidentemente ahí hubo, oralmente Adán le dijo la manera de agradar y traer las ofrendas a Dios. ¿Y de dónde saca esto Adán? Bueno, está escrito en la Biblia algo que Dios hace con Adán y Eva y que yo no se los dije la clase pasada, que después me acordé que no se los había dicho, pero que en esta noche yo quiero volver a verlo con ustedes. Miren, después que ellos se hacen el delantal de hojas, en el capítulo 3. En el capítulo 3, miren hermanos, que capítulo 3, versículo 7, el versículo 7, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que les dijo que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, a tu voz, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces el 11 dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Bueno, y vamos a ver cómo él le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, pero miremos después qué es lo que pasa en el versículo 21, en el 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bien. Es tan significativo esto de las túnicas de pieles, tan significativo, que a veces cuando lo leemos lo pasamos por alto y no tenemos en cuenta. Una de las primeras cosas que Dios va a hacer es, bueno, vestir al hombre. La vestimenta del hombre no fue hecha por la mano del hombre. El hombre se hizo un delantal de hojas de higuera. Sin embargo, el Señor le saca eso y le pone túnicas de pieles. ¿A qué? ¿Cómo? ¿De dónde sacó esas túnicas de pieles? Evidentemente eran pieles de animales. Evidentemente, ¿qué habría hecho el Señor? Sacrificó animales. Exactamente. Exactamente, sacrificó animales y los cubrió al hombre y a la mujer con las pieles de estos animales. Vamos a ver nosotros más adelante que después en la ley, bueno, está especificado, ¿no? Lo que los animales, el animal, eso es cordero, cómo tenía que ser el cordero, que tipifica y representa a Jesús, el Salvador. Pero ya mismo ahí en el huerto del Edén hay una primera aproximación a lo que iba a ser el Señor Jesucristo, a vestirnos con su justicia, con la sangre que Él derramó. Entonces, esa túnica de pieles que a veces la pasamos nosotros de largo en la lectura, fíjense todo lo que representa, hermanos. Cuando nosotros llegamos acá a este capítulo 4, en esta dispensación, y vemos que ellos, tanto Caín como Abel, traen ofrendas, evidentemente, como dijo el hermano Hugo, evidentemente ahí hubo una tradición oral, un mensaje oral, todavía no estaba escrito, no estaba la ley que después iba a recibir Moisés. Había ahí una tradición oral de que había contado quién, y el que había contado a sus hijos, en este caso era Adán, lo que Dios había hecho con ellos al vestirlo con las pieles. Evidentemente ellos sabían que esa era una manera de agradar a Dios, ¿no?
los hermanos estos. Bueno, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, uno elige ser pastor de ovejas y el otro ser un labrador de la tierra, ¿no? Pero la escritura es tan clara y nos va a decir, como por ahí o algunos de ustedes dijeron, bueno, ¿cuál fue la actitud de uno y de otro? Traer lo que me parece a Dios, a mi manera, Dios, ofrendo a mi manera, el caso de Caín. Sin embargo, Abel, dice la escritura, que trajo lo mejor trajo. Entonces, y acá lo vemos la escritura que nos dice, porque es tan clara cuando dice, mira, Dios mira a la persona, lo mira a Caín y a su ofrenda. Mira a Abel y a su ofrenda. Y eso es importante y es muy valioso que nosotros entendamos. La mirada de Dios, ¿dónde está la mirada? Está en la persona, primeramente en la persona y en lo que trae la persona, lo que hace la persona. Pero primero es la mirada personal sobre Caín y sobre Abel. Tal vez en la Reina Valera 1960 no refleje tanto como en esta otra versión, donde podemos ver más claramente qué es lo que pasa. Ahora, por ahí dijeron que tuvieron algún tipo de hermana Yamina, hermana Yamina, hermana Yamina, usted había dicho que tenían Sí, sí. como que habían tenido como un enfrentamiento, dijo algo así, algo similar entre los hermanos. Algo había dicho que me... No, diferencia. Ah, Diferencia en las ofrendas, dije. diferencia en las ofrendas. Bien. ¿Y de dónde nace esto que pasa con Caín? ¿Se sintió qué? ¿Menospreciado porque Dios lo prefirió a Abel? ¿Ya había en su corazón, ya había malas intenciones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué él termina tomando esta decisión o tuvo envidia porque Dios prefirió a su hermano y no a él, su ofrenda y no su ofrenda, la ofrenda de Caín? ¿Qué les parece? El pecado ya estaba dominando la raza humana. Ajá. No Sí, esperaba esta respuesta, tal vez, porque llevó la ofrenda, pero no esperaba esa respuesta de Dios. no esperaba. ¿Y qué le pasó? Porque uno a veces no espera la respuesta de Dios, pero bueno, no termina matando a la persona o al hermano, ¿no? Yo creo que, bueno, ya este pecado, ¿no? Esta herencia de Adán y de Eva ya estaba funcionando, ¿no? Y son las cuestiones que tienen que ver con el corazón, ¿no? De la persona, en este caso de Caín. Ya la actitud misma de cuando va a llevar la ofrenda, elige lo que le parece. La actitud del acercarse ante Dios y bueno, de cualquier manera, como a su manera. ¿Les parece? Puede ser que Abel tenía, cuando hizo la ofrenda, eligió lo primogénito, lo mejor. Es como que, digo yo, cuando empezamos a orar y uno tiene ese acercamiento con el Señor, y está el otro que a lo mejor no tiene ese tanto acercamiento al Señor, y si Abel hubiese, digo, Caín hubiese estado más en contacto con el Señor, más se me ocurre a mí, esa unión posiblemente lo hubiese perdonado y dejaba pasar. Y es probable, pero bueno, como dijeron ahí, ya el pecado ahí está. Desde el mismo momento que se aproxima a Dios, Él trae lo que le parece. Era más como un compromiso. Llevo porque hay que llevar, pero bueno,
pero no había verdaderamente algo pensado, algo que, como lo hizo su hermano, ¿no? Y evidentemente terminó como terminó, matando a su hermano. Entonces, hermanos, sigamos adelante. ¿Qué más dice? Que Profe, Caín... perdón. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, puedo agregar algo que también cuando lo leía me sorprendió de que no es que Dios tampoco lo dejó a Caín, bueno, se siente mal, pobrecito, chau, sino que acá dice que él habló con Caín y Claro, aún así Caín tomó la decisión incorrecta sí. dejó que eso siga creciendo, creciendo, creciendo y bueno, hasta que cometió, ¿no? Es decir, que hubo una advertencia. Hubo una advertencia de parte de Dios, hubo una advertencia, sin embargo, decidió, porque ya estaba decidido, la decisión ya estaba dentro de él, iba a eliminar a su hermano y no iba a escuchar absolutamente nada, nada de nada iba a escuchar. Él ya tenía este plan y lo tenía que llevar a cabo, ¿no? Un corazón verdaderamente nada de Dios, nada, absolutamente nada de Dios, porque aún Dios advirtiéndole, hablándole, todo eso, él no escucha nada, nada. Él lleva a cabo su plan, ¿no? Entonces miremos lo que sigue después. Vamos a ver que cuando él mata a su hermano, ¿qué dice Dios? En el versículo 9, no sé quién estaba leyendo. Si pueden continuar Sí, con... continúo. En el 9. Sí, Luego el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Continúo? sí. Siga, hermana. Hola, ¿se tildó esta máquina? Me parece que sí. Eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Sí, siga, hermana. ¿Y el 11 qué dice? A ver qué dice. Serás expulsado de la tierra que se te ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me ha expulsado de la tierra y de tu presencia. Perdone, hermana, la voy a interrumpir. Fíjense que el versículo, ¿qué es lo que termina diciendo? Dios le está diciendo todo lo que le iba a pasar por haber, Dios nunca deja impune el pecado, nunca. Primera cosa que nosotros vemos acá, nunca queda impune el pecado. Dios conoce el pecado y nosotros y tenemos que saber que no queda impune. Dios le dice qué es lo que le va a pasar. Pero el versículo 13. Después que Dios dice todo esto que dice, Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjese hasta dónde el corazón de este hombre, ¿no? Algo que dijo Crisa hace un ratito. El corazón de este hombre sigue endurecido. Él piensa en su castigo. Grande es mi castigo. En ningún momento él se arrepiente por haber matado a su hermano. Piensa en sí mismo. Grande es mi castigo. Nunca dice, le quité la vida a mi hermano. ¿No? Grande es mi castigo. Él se mira a sí mismo, ¿no? Y siga, hermana, ahora. ¿Qué es lo que pasa? Bien, voy por el 14. Sí. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió. Espere un momentito, hermana. Fíjense, entonces cualquiera que me encuentre me matará y no tuvo ningún temor en matar a su hermano, pero ahora sí él tiene temor que cualquiera que lo encuentre a él lo mate, ¿no? Y el versículo 15, hermana. Sí. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate.
Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Sí, Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. siga. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se Ahí llamaba está. Ada y la Perdón, quiero y hacer una acotación. Ahí es donde nace el poliamor. Ese es el primer antecedente del poliamor. El primer antecedente de hermanos, entonces nosotros hemos visto que en estos primeros capítulos tenemos la primera pareja, tenemos el primer pecado, tenemos la primera cobertura con las túnicas de pieles, tenemos la primera promesa de un Salvador en este protoevangelio de Génesis 3:15, y ahora nosotros lo que estamos encontrando es esto, ¿no? ¿Cómo es que por este pecado de Adán y Eva lo vamos a encontrar a este hijo de Caín? Lo vamos a encontrar que tiene 2 mujeres, ¿no? La pregunta también que podemos hacer, ¿de dónde él saca una esposa? ¿No se preguntaron? Para casarse, ¿de dónde sacó esa esposa? ¿Y qué tipo de marca también? Porque se dicen muchas cosas. Sí. ¿Y qué tipo de marcas para que no lo mate nadie? Bueno, yo, ¿saben lo que pienso? Siempre he pensado con respecto a esa marca, no es tan relevante, digamos, que tengamos la respuesta. Sabemos que ahí dice la escritura una marca. Yo pienso que tiene que haber sido no una marca física, algo que se veía, sino que algo que Dios puso en él para que los demás no lo pudieran matar. Pienso que puede ser eso, ¿eh? Como una cuestión que tiene que ver más bien con algo que nadie que lo viera sintiera el deseo de matarlo. Pienso que es esa marca, a eso se refiere, más que una marca física. No sé, la Biblia no lo aclara, no dice que si era una marca física, si era algo, una señal, algo. Pero yo digo que pienso, ¿no? Esto no está escrito en la palabra. Digo, bueno, a lo mejor puede ser algo que no se veía, pero que físicamente así no se veía, pero que a lo mejor Dios pudo haber puesto esto en que los ojos de los demás no pudieran pensar o al verlo matarlo o alguna cosa de esa. Pienso yo, ¿no? No sé si escucharon otra cosa, ¿no? Pero Profe, no es tan relevante. No, no, la verdad que no es tan relevante. Simplemente lo que sí queremos decir, lo que sí se puede ver ahí es que Dios hasta ese momento no había autorizado al hombre para que mate a otros hombres. No lo había autorizado, tanto que lo guarda este Caín, ¿no? Lo guarda. Después vamos a ver más adelante que sí, después Dios, y esa es la respuesta para cuando nosotros decimos, bueno, es un policía, ¿puede matar? Es un militar que está en las fuerzas, no sé, ¿pueden matar? ¿Cómo toma Dios eso? Bueno, después lo vamos a ver cuando vayamos a otra dispensación. Lo vamos a ver exactamente. Por el momento no permite que otro hombre mate a Caín como él mató a su hermano, ¿no? Le pone esta señal, esta marca.
Pero lo que nosotros estábamos preguntando, diciendo, era que aparece acá entonces, en esta época, aparece por primera vez esto del poliamor, como se le llama hoy, o este adulterio, ¿no? Este hombre que tiene estas dos mujeres, ¿no? Por primera vez Profe, aparece. Sí, ¿y sí. de dónde salieron esas mujeres? Porque había escuchado por ahí que alguien decía, no, capaz Adán y Eva tuvieron hijas, y bueno, ahí para que la humanidad se vaya reproduciendo, bueno, empezaron a tener relaciones entre todos, pero ¿de dónde salen entonces? ¿Dios creó Claro, más humanos? nosotros vamos a ver más adelante que dice que Adán, nosotros tenemos nombres, los nombres de Adán, perdón, los nombres de Caín y de Abel, y vamos a ver más adelante el nombre de Set, ¿no? Pero la Biblia también es muy clara en decir que ellos, Adán y Eva, tuvieron otros hijos e hijas, dice hijos e hijas. Bueno, la Biblia a nosotros no nos cuenta de dónde sacó esta mujer con la cual Caín se casa, pero puede llegar a ser una de las explicaciones es que pasaron muchísimos años y que en ese tiempo ya Adán y Eva ya tuvieron muchos hijos y muchas hijas y que tal vez pueden haber sido estas personas, pueden haber sido hijos o hijas o primos o primas, porque no nos habla específicamente del tiempo, ¿no? Que ha pasado, ¿no? No nos habla. Solamente nosotros sabemos que el registro que está en la escritura es que Eva dice, bueno, que tienen a Caín primeramente, después a Abel, ¿no? Así que bueno, una de las respuestas podría ser esa, Crisa. Gracias, profe. Seguimos, hermana. Hermana Diego, una Sí. consulta. ¿Puede ser que también puedan ser digamos, de los ángeles caídos? No llegamos a ángeles caídos. Entonces nosotros no podemos hablar de ángeles caídos. Todavía acá donde vamos no hablamos. Después en el Génesis capítulo 6 vamos a hablar acerca de esto que se habla de ángeles caídos, pero hasta ahora no. Bien, Y acá gracias. claramente la escritura, hermanos, claramente la escritura dice que se conoció a una mujer y con esa mujer que era su esposa. No habla de ángeles caídos ni nada de eso. No, hasta ahora es la mujer, una mujer con la que se casa. Hermana María del Carmen, siga leyendo. Bien, entonces dijimos, Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Fíjense que ahí, en estos capítulos, en estos versículos, es lo que aparece lo primero de todo, ¿no? Las cosas que empiezan a aparecer, ¿no? En la humanidad de esa época. Este hombre que tiene estas dos mujeres, este hombre que dice que habitaba en tiendas y crían ganados. El 21 que va a hablar, que aparecen por primera vez en la Biblia los que tocan arpas y flautas. Y toda esta gente, miren, ¿de la línea de quién? De la línea de Caín, ¿no? De la línea de Caín. Después vamos a ver en el 22 que hacen, dice, toda obra de bronce y de hierro, ¿no? Empiezan a aparecer como estos oficios, ¿no? Y después, bueno, todas esas cosas van apareciendo en la Biblia, ¿no? Y después dice el versículo 25, hermana. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Bien. Cuando Set... Sí, ¿Sigo?
Sí, sí, siga. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Muy bien, muy bien. Ese versículo y este set va a ser muy importante, pero muy importante. Y sobre todo este versículo que aparece acá, que comenzaron los hombres con Set, comenzaron los hombres a adorar a Dios. ¿Y qué pasaba hasta ese momento? ¿Adoraban a Dios? No. Sabemos que Caín y toda la familia de Caín y todos los descendientes de Caín no adoraron a Dios. Y recién sí se comienza a adorar a Dios con Set. Entonces, hermanos, como ya son las 10 de la noche, nosotros vamos a dejar acá. La próxima clase vamos a seguir con esto porque hay muchas cosas para ver en esta segunda dispensación que se llama la conciencia, que comienza con estos hijos de Adán y Eva y que va a terminar en el diluvio. Va a terminar en el diluvio. Entonces vamos a retomar el próximo martes esta clase. Recuerden mirar esto de los pactos, ir ya tratando de aprender estos pactos, la base bíblica de los pactos, mirando la primera dispensación, la segunda, y si tienen los libros, los textos, vayan mirándolos. Recuerden que atrás de todo del texto de Panorama, el libro de tapas rosadas, tienen todas las explicaciones con todos los versículos bíblicos, los tienen atrás. No se olviden. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos. Vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos. Si antes no hay una pregunta, algo que quieran decir, ¿no? ¿Hay alguien? Si no, terminamos acá. Bueno, hermanos, entonces les voy a pedir, si no hay preguntas, que hagan alguna oración para despedirnos. No me obliguen a nombrarlos, porque yo los nombro, enseguida. Vamos, hermano Mario de San Pedro. Señor, te damos gracias en esta noche porque tuvimos esta oportunidad de poder estar estudiando tu palabra, Señor, aprendiendo, interiorizándonos en las cuestiones espirituales. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo este conocimiento adquirido, Señor, sea para la buena utilización, Señor. Bendito Dios, te pedimos que lo que aprendamos lo podamos volcar luego, Señor, en el diario vivir. Señor amado, más allá de que es conocimiento simplemente, pero el conocimiento, Señor, nos ayuda a comprender y entender mejor las cosas. Por eso te ruego, Señor, que cada vez que nos sentemos delante de esta pantalla, o, Señor, delante de la palabra, o delante de estos libros que estamos estudiando, lo podamos hacer con el corazón dispuesto a aprender más de ti, Señor. Gracias. Y te rogamos en esta noche también que tú guardes la vida de cada uno de los que estamos participando de estos estudios, Señor, de cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, de la profesora y de cada uno, Señor, de mis hermanos en el lugar del país en que se encuentren, tú los bendigas y los guardes. En esta noche, Señor, te pido la bendición sobre cada uno de nosotros. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, será hasta el próximo martes. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga mucho, Chau, chau, chau. Bendiciones. Buenas noches. Chao, Bendiciones. Nos vemos. Paro de grabar ahora.